Primera división. Los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales, según sea la una parte solamente la que contrae obligaciones o las dos, al mismo tiempo. Artículo 1429. Como ejemplo de contrato sinelagmático o bilateral, tenemos la compraventa y como ejemplo de los unilaterales, el préstamo de consumo. Según Pottier, los contratos sinelagmáticos o bilaterales son de dos clases, perfectos y menos perfectos. Los primeros, en que las obligaciones de ambas partes tienen la misma calidad de principales, como sucede en la compraventa, en que tanto la obligación de entregar la cosa como la de pagar su precio son igualmente principales. Los menos perfectos son aquellos en que solo hay una obligación principal, a cargo de una de las partes, mientras que la otra apenas tiene obligaciones secundarias o accidentales. Ejemplo, el mandato. Segunda división. Los contratos son de beneficencia, o gratuitos y onerosos. Gratuito es el contrato que solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, como son las donaciones. Artículo 1430 del Código Civil. Oneroso es aquel en que las utilidades son mutuas, en virtud de las cargas y obligaciones de cada una de las partes para con la otra. Estos contratos también se subdividen en conmutativos y aleatorios. El primero es aquel en que las mutuas obligaciones y gravámenes de las partes tienen cierta equivalencia, y el segundo, aquel que mira como equivalente la contingencia incierta de ganancia o de pérdida. Pottier dice que fuera de los contratos simplemente de beneficencia y onerosos, hay una tercera clase de contratos que sin ser esencialmente gratuitos tampoco son onerosos, por falta de la perfecta equivalencia entre las obligaciones. Como ejemplo de esta clase de contratos denominados por el autor mixtos, tenemos las donaciones con cargas de pagar determinados gravámenes en que el beneficio no es total del valor donado, sino la diferencia de este con el gravamen impuesto. Tercera división. Se dividen los contratos en principales y accesorios. Principal es el contrato que subsiste por sí mismo, sin depender de otra obligación o contrato, y accesorio el que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligación de carácter principal, y por lo tanto, su subsistencia depende de la otra obligación cuyo desaparecimiento o nulidad acarrea como consecuencia que la obligación accesoria no tenga eficacia. Como ejemplos de contratos principales podríamos citar muchos: el alquiler, la venta, etc. Mas respecto de los accesorios son solo tres, a saber, la prenda, la hipoteca y la fianza. Cuarta división. Contratos reales y contratos consensuales. Los primeros son aquellos que requieren para perfeccionarse y dar lugar a la generación de la obligación, la entrega de la cosa. De esta naturaleza es el depósito, la prenda, etc. Y consensuales son aquellos convenios que se perfeccionan por el simple consentimiento, venta, mandato, etc. Muchas ocasiones en los contratos consensuales la voluntad de las partes agrega algo que corresponde a lo que se denomina las cosas accidentales, en virtud de la cual subordinan el nacimiento o perfección de las obligaciones a la realización de alguna condición. En otras ocasiones es la misma ley la que determina condiciones especiales para determinados contratos, por ejemplo, el de venta de bienes raíces que no se perfecciona, según el inciso segundo del artículo 1791 del Código Civil.
mientras no se consigne el contrato por escritura pública. Quinta división: contratos solemnes y no solemnes. La ley, con el objeto de precautelar los intereses de la sociedad o el individuo, rodea a determinados contratos de ciertas solemnidades. Como ejemplo de contrato al que la ley determina cierta solemnidad para su validez, tenemos el de donación cuantiosa de más de $1,600, que si no se hace con la autorización del juez, insinuación, solo surte efecto hasta tal cantidad. Artículo 1391 ibidem. De los vicios de los contratos, llámase vicio de los contratos todo error o defecto que en ellos existe, ya sea en el fondo o en la forma, cuya consecuencia es producir su nulidad, absoluta o relativa. Los vicios de que pueden adolecer los contratos desde el momento en que su fundamento es el consentimiento son los determinados en el artículo 1441 del Código Civil, que dice lo siguiente: los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Fuera de estos tres tenemos también los siguientes: lesión, defecto en la causa del compromiso y defecto de parentesco. Vamos a tratar por separado de cada uno de ellos. Error. Cuando hay error en los contratos, no existe acuerdo de las partes. Las cosas no hay que mirarlas en su exterioridad, sino en su fondo. Y bajo este aspecto, cuando hay tal error, existe lo que Giorgi denomina desacuerdo oculto, que vicia el consentimiento. El error puede verificarse en el título como si Pedro diera una cosa a Juan, en concepto de mutuo, y éste la recibiera como donación. En este caso, el contrato sería nulo, porque le falta la base, cuál es el consentimiento mutuo de las partes. El error puede recaer también sobre el objeto materia del contrato, como cuando una persona vende cierta cosa determinada a un comprador, que extiéndese comprar otra. Artículo 1443 ibidem. No es necesario que el error exista sobre el objeto mismo del contrato para que sea nula la convención. Basta que él exista respecto de cualidades esenciales del objeto materia de una negociación. Así, por ejemplo, si Pedro compra candeleros en el concepto de que son de oro y Juan se los vende, siendo en realidad de plata, la convención será nula por error. Artículo 1444 del Código Civil. Se requiere para que haya error que anule la convención la buena fe del vendedor, o sea, su persuasión de que el comprador adquiría la cosa, teniendo conocimiento de la cualidad esencial, porque si el tradente quiso engañar al adquirente, entonces la nulidad del contrato no sería por error, sino por dolo. Cuando el error de las partes estriba sobre cualidades accidentales, no anula el contrato. Así, por ejemplo, si se compra por una parte candeleros, creyendo que podrían ser adaptados a ciertas bases o plataformas, si ello no sucede, el contrato es válido a pesar de haber habido error en la apreciación de las cualidades del objeto comprado. Error que no tiene por qué perjudicar al vendedor, porque no ha tenido culpa ni intervención en él. El error en la persona, por regla general, no vicia el consentimiento, salvo el caso que la convención se haya realizado en atención a ella. Por ejemplo, si compro un cuadro al óleo creyendo que el vendedor, autor de dicho cuadro, es el prestigioso y afamado X, la convención sería nula si resultara el vendedor una persona distinta a la pensada por el comprador. La razón es obvia. Si el comprador hubiera conocido a la persona que le vendía el cuadro,
no lo hubiera adquirido, ya que su propósito obedecía al concepto de ser otro el artífice que lo delineó. Pero como en este caso la culpa del error está exclusivamente en el comprador, el vendedor tiene derecho, en caso de nulidad de la venta, a pedir indemnizaciones, siempre que él hubiera contratado de buena fe. Artículo 1445 del Código citado. Pues si no existe esta circunstancia, el contrato sería nulo por haber mediado el dolo o fraude. El error en el motivo ya hemos dicho que no anula el contrato. Sin embargo, algunos autores como Pufendorf opina que cuando el motivo es expresado en el texto del contrato, sí produce la nulidad de él, pero se le rebate a este autor en el sentido de que dar el alcance de condición al motivo sería algo contrario a la intención mutua de los contratantes, lo cual estaría también en contratación con las reglas de la interpretación de los contratos. Véase Pottier, obra citada, tomo 1. Como ejemplo del error en el motivo voy a citar el siguiente, tomado del autor Pottier. Ya mencionado, Pedro ha comprado caballos para su hacienda, en la certidumbre de que una peste ha matado a todos los animales de ella. Esta idea es expresada en el contrato. Juan le vende conociendo los motivos que impulsan a la compra por parte de Pedro. A los pocos días que sabe que la peste no llegó a la hacienda de Pedro y que en consecuencia, por estar vivo todos los animales del comprador, la adquisición arriba expresada fue inoficiosa. ¿Será por este error en el motivo nula la convención? De declararse nula la convención, ¿no sufriría prejuicios el vendedor, perdiendo tal vez la oportunidad de haber vendido a otra persona esos sobrebienes? Estos perjuicios no serían injustos desde el momento en que él no ha tenido participación en el error. En mi concepto, por la razón jurídica sustentada por Pottier en la obra citada y por equidad, el contrato tendría que surtir sus efectos y el error en el motivo no sería causa suficiente para viciar el consentimiento. Fuerza. El segundo vicio de los contratos es la fuerza. En efecto, el consentimiento, para ser tal, necesita ser un producto de la libertad, y cuando estamos presionados por la violencia física o moral, no existe libertad. Y por consiguiente, el consentimiento, que como sabemos es la piedra en que descansan los contratos, no existiría. Desde los tiempos de Roma, la fuerza viciaba el consentimiento cuando era capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Metus juntus est non vani hominis, sed qui in homine contrastissimum cadic. Pero nuestro Código Civil, a pesar de seguir de cerca al del emperador Justiniano, como todos los que se derivan del napoleónico, ha hecho más humana la disposición en el sentido de que el efecto, o sea la impresión fuerte, debe ser tomada en relación con la edad, el sexo y la condición del que sufre la violencia, pues una misma fuerza empleada contra determinada persona puede ser inocua, mientras que sobre otra parte puede hacerla llegar a los actos más censurables o perjudiciales. El artículo del Código ecuatoriano que añade estos puntos de relación es el siguiente. Artículo 1446. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de verse expuestos a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es solo temor de no desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta viciar el consentimiento. De la lectura del anterior artículo se desprende que para que anule el consentimiento y produzca la nulidad del contrato, el mal que se teme puede ser contra la misma persona que presta el consentimiento o contra sus ascendientes, descendientes o consorte. Además, la fuerza puede ejercerse ya sea por parte del mismo beneficiado con obligación o por tercera persona. Y en ambos casos el contrato es nulo, por falta de espontáneo consentimiento. Dolo se denomina así al vicio de los contratos o en términos generales del consentimiento, que consiste en el fraude, astucia, engaño o simulación que pudiera poner en juego uno de los contratantes con el objeto de arrancar el consentimiento del otro. Diccionario de la Academia y de Escriche. Para que el dolo dé lugar a la nulidad del contrato, es necesario que sea efectuado por una de las partes y que además sin él se presuma que las partes no hubieran celebrado la convención. Artículo 1448 ibidem. Si el dolo es realizado por terceras personas, solo hay indemnización de perjuicios contra éstas, por la totalidad de ellos, y si ese dolo ha beneficiado a terceras personas que no han sido coautores de él, habrá lugar a la indemnización de perjuicios hasta el monto de las utilidades que el dolo les ha proporcionado. Cuando el hecho doloso no es de tal categoría que sin él las partes no hubieran negociado, el contrato no es nulo, pero cabe la indemnización de perjuicios contra su autor. Escriche, obra citada y artículo 1448 del Código Civil ecuatoriano. Por regla general, el dolo no se presume y la parte que lo alega debe probarlo. Dolum non nisi persecuis judicus probam convenit. Sin embargo, hay casos en que la ley expresamente determina que debe presumirse, como en el caso del artículo 958, número 5 del Código Civil nuestro. Al hablar de los indignos de suceder como herederos o legendarios que dicen, el que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Lesión enorme. En otros códigos se denomina este vicio lesión de los mayores para diferenciarlo del llamado por Potier lección de los menores, lo que daba origen a la restitución in integrum que fue suprimido por el artículo 7, número 10 del Código Civil nuestro y que constituía el derecho que tenían las menores de rescindir los actos o contratos que les hubieran sido perjudiciales y recibir nuevamente las cosas que salieron de su dominio en virtud de aquellos contratos. La lesión enorme es un vicio que solo se refiere al contrato de compraventa de inmuebles, según el Código Civil ecuatoriano, exceptuando los casos de adquisición mediante remate público. Esta institución es de derecho público y no es posible que las partes renuncien a ella. La lesión enorme tiene lugar cuando el precio que se recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. En ambos casos los perjudicados tienen derecho a que se rescinda el contrato o de oponerse la parte contraria o beneficiada a la rescisión
deberá completar por ella el justo precio de la cosa con deducción del 10% o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. La acción de rescisión por lección enorme expira a los 4 años o antes, si la cosa se perdió para su dueño o pasó a otro dominio. En este último caso, si la venta se hubiere efectuado por más de lo que habría pagado por ella, el adquirente primitivo, el vendedor primitivo, podrá reclamar el exceso, pero hasta el justo valor de la cosa, con deducción de un 10%. Defecto en la causa. Como no puede haber una obligación sin causa que la produzca, el contrato es nulo cuando ella no existe, siendo la simple liberalidad causa suficiente para los contratos. Artículo 1457 del Código Civil. Cuando el motivo que induce a la celebración del contrato existe, pero es contrario a las leyes o a las buenas costumbres, la causa es ilícita y anula el contrato. Artículo 1457, inciso 2 del Código Civil. Si bien es cierto que es nula la convención que tiene como causa un hecho ilícito, sin embargo, lo que se hubiera pagado a sabiendas de ese origen inicuo no puede repetirse, porque la ley no debe ponerse al servicio de una persona que ha faltado a ella y que delinque moralmente al irse contra sus disposiciones. Falta del vínculo. Nosotros sabemos que la obligación es un vínculo jurídico que impone la necesidad a una de las partes de dar, hacer o no hacer una cosa con respecto a otra, de tal manera que en toda obligación hay algo que debe efectuarse aún contra la voluntad del deudor, contra quien se podría intentar la correspondiente acción judicial. Caso de incumplimiento, como consecuencia de lo cual cuando el cumplimiento de la obligación depende exclusivamente de la voluntad de la persona deudora. Es lógico que no existe obligación alguna, y por esta razón el artículo 1468 del Código Civil dice: son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición protestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Como ejemplo de un contrato con condición protestativa que consiste en la mera voluntad del deudor, podríamos citar el siguiente. Pedro se compromete en dar en arrendamiento tal edificio a Juan, pero podrá arrepentirse de ello si así fuera de su voluntad. El contrato anterior es nulo por defecto en el vínculo, pero si lejos de dejar la condición a la simple voluntad del deudor, la hacemos consistir en un hecho de él, aún así mismo voluntario, el contrato será válido. Ejemplo: Pedro se compromete a dar en arrendamiento a Juan tal edificio el día que viaje a Quito. En el ejemplo anterior, el viaje a Quito, que constituye la condición, depende exclusivamente de la voluntad de Pedro, pero la obligación subordinada a tal hecho y que nace de un contrato es válida, en atención al precepto del inciso segundo del artículo citado, que dice lo siguiente: si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Interpretación de los contratos. No siempre los términos de un contrato son suficientemente claros para indicar el pensamiento o intención que tuvieron los contratantes. A menudo las declaraciones son oscuras y dudosas por omisión, contratación, etc., produciéndose así una situación incierta en que podría ignorarse el verdadero sentido de los contratos. Para evitar aquello, nuestro legislador ha determinado una serie de reglas de interpretación comprendidas en los artículos 1550 a 1556 del Código Civil, reglas a las cuales me voy a referir. Primera, conocida claramente la intención
de los contratantes debe enterarse a ella más que a lo literal de las palabras. Como en el documento en que consta un contrato no es más que la expresión de la voluntad de las partes, esta tiene que primar sobre lo literal de lo dicho instrumento. Las palabras tienen una acepción sin vitalidad en el diccionario y en el uso del que las emplea. Les da vida con un significado que por lo regular es el correcto, pero que en muchas ocasiones es distinto. Este regular empleo de los términos de un contrato hace que cuando el sentido de lo literal es absolutamente claro, nos abstengamos de consultar la intención de los contratantes, haciendo en esta forma que triunfe lo literal sobre la intención. Conclusión aparentemente contraria a la regla que comentamos, pero que en el fondo no lo es, porque como lo dijimos, se interpreta solo lo oscuro y dudoso, mas no lo claro y terminante. Tenemos por tanto que el sentido literal de las cláusulas se pospone a la intención, pero triunfa siendo innecesaria toda interpretación cuando no deja lugar a duda, ni se prueba que sea contraria a aquella. Esébola, página 705, tomo 3. Comentarios al Código Civil Español. La intención que debe primar sobre lo literal de los contratos no es solamente la de una parte, porque la intención común es la que se identifica en cierto modo con el consentimiento. Cébola, obra citada. Por esta razón es que el texto del artículo de nuestro Código Civil citado al comienzo como regla de interpretación dice la intención de los contratantes, en plural, dando a entender que es la de ambos. Pero ¿cómo se puede conocer la intención de los contratantes cuando no hay más base que el documento oscuro y dudoso en sus disposiciones? El Código Civil ecuatoriano, a continuación del artículo 1550, expone varias reglas o medios para descubrirla, que las estudiaremos a continuación. Aquí solo diremos que la intención puede conocerse tomando en consideración la naturaleza del negocio, las circunstancias en que se hizo el contrato, los motivos que razonablemente podían haber influido en su celebración según las circunstancias, los hechos de las mismas partes subsiguientes al contrato que tienen relación con lo que se disputa, lo que parece más verosímil según la costumbre de los contrayentes y de la tierra, y las palabras y sentido que les da el que hablaba en la cláusula dudosa. Scriche, Diccionario razonado de la legislación y jurisprudencia, página 935. La interpretación de los contratos difiere de la que se hace en casos de oscuridad de la ley, en la cual no es dable apartarse del tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Hay un predominio de la letra sobre el espíritu, en razón de suponerse que los legisladores son personas cultas y preparadas, quienes dominando el significado correcto de las palabras con toda precisión manifiestan su pensamiento a través de los términos escritos. Como ejemplo que pone en evidencia esta regla primera de interpretación de los contratos, voy a transcribir el que cita Potier en su mencionada obra. Doy a un tal mi casa por tantos años por el precio del anterior arriendo. En este caso, dice el autor del ejemplo, mi casa significa literalmente totalidad de ella, pero en atención a la intención de los contratantes, se restringe el arrendamiento únicamente a la parte de la casa que en el año anterior había ocupado el arrendamiento, o sea, un cuarto, debiendo prevalecer esta interpretación sobre la que se podría sacar partiendo del significado literal de las palabras. Segunda regla. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicará a la materia sobre que se ha contratado. Artículo 1551 del Código Civil. La regla anterior quiere decir que si Pedro entabla acción reivindicatoria o de dominio por una causa contra Juan,
y antes de terminarse el juicio, transiguen entre ellos en tal forma que Pedro conviene recibir una cantidad de dinero y renunciar todos los derechos que tuviese contra Juan. A pesar de la generalidad de la renuncia, no debemos interpretarla como que Pedro ha renunciado a toda clase de derechos que tuviera sobre Juan, no solamente sobre la cosa materia del litigio, sino también sobre otras, pues la intención de las partes fue únicamente la de terminar el litigio propuesto, y así, en caso de que Pedro tuviera por otro motivo derecho a pedir determinada herencia, Juan tendrá expedita cualquier acción, porque la renuncia solo versó sobre los derechos de la casa y no de las otras cosas, como la herencia, etc. Potier, obra citada, página 86. Tercera regla. El sentido en que una cláusula puede surtir algún efecto deberá preferirse en aquel que no sea capaz de surtir efecto alguno. Esta regla no es más que una consecuencia de la ley llamada de la finalidad, en virtud de la cual todo acto humano reconoce una finalidad determinada. El hombre nunca actúa sin fines. Estos podrán ser los más absurdos e inadecuados para su existencia o la de la sociedad, pero siempre en todos los actos humanos hay un norte o finalidad perseguida. Por esta razón, en el contrato contra acto voluntario de las personas, debemos tratar de buscar esa finalidad y rehuir, como lo ha dispuesto la jurisprudencia española, las interpretaciones que den como resultado el que aquellos no tengan contenido. Para que haya lugar a esta regla de interpretación, es necesario que se presente la duda de aplicar una conclusión que produzca resultados u otra conclusión que no la tenga. Puesto que esta regla no nos está diciendo que tratemos de encontrar efectividad a un contrato o cláusula contractual que solo tenga una interpretación ineficaz, ya que ésta no producirá de ninguna manera efecto. Véase página 712 de la obra de Cébola. Esta regla puede ser aplicada también a los casos de duda que pudieran surgir frente a dos interpretaciones. La primera, que dé como resultado la prestación de un hecho imposible, y la segunda, la prestación de una cosa posible. La razón natural y la lógica en este caso nos obligarían a aplicar el principio, en el sentido de aceptar la segunda. También aplicaríamos en el caso de prestaciones lícitas e ilícitas, determinándonos por la solución que indica la prestación lícita. Entre una interpretación que dé una solución armónica y conexa con la materia del contrato y otra inconexa, aplicando la citada regla tendríamos que dar vigor a la primera solución. Cébola, página 711, tomo 3. En el siguiente ejemplo tomado del Tratado de Obligaciones por Potier pone en evidencia la aplicación de la regla que comentamos. Si al final de una partición ha sido convenido entre Pedro y Pablo que este último podría pasar por sus heredades, bien que esos términos, sus heredades, según el sentido gramatical, puedan entenderse, lo mismo por las de Pablo que por las de Pedro. Sin embargo, no es dudoso que se trata de las de Pedro, pues de otro modo la cláusula no tendría efecto alguno, puesto que Pablo no tiene necesidad de estipular que podrá pasar por sus propias heredades. Potier, obra citada, página 83. Cuarta regla. En los casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que más bien cuadre con la naturaleza del contrato. Ya habíamos dicho que en los contratos hay que tomar en consideración las cosas que son de su naturaleza, que si bien puedan suprimirse o variarse sin que la fisonomía del contrato se cambie, se extendían incorporadas a él al no haber estipulación en contrario.
Pues bien, la regla de que tratamos no es más que una consecuencia de ese principio. Así, por ejemplo, según el artículo 1435 de nuestro Código Civil, cuando en un contrato de arrendamiento no se ha determinado fecha para el pago de la renta, si se trata de predios urbanos, se deberá hacerlo mensualmente, siendo esto una cosa de la naturaleza del contrato de arrendamiento, ya que aun cuando no es de la esencia de él, tampoco es accidental. Supongamos, pues, de acuerdo con lo enunciado, que se ha celebrado un contrato de arrendamiento por 9 años de una casa, por la suma de 300 sucres. En este caso no se ha señalado el tiempo por el cual se pagan los 300 sucres. Sin embargo, no debemos entender que la suma es por los 9 años, porque es de la naturaleza del contrato de arrendamiento, que cuando no se fija el tiempo de pago para el canon, ni la costumbre del país es fija, la renta de bienes urbanos arrendados debería pagarse por meses. Quinta regla. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. La costumbre de un país, o lo que en la regla que comentamos se denomina cláusulas de uso común, es un hecho social al cual contribuyen para formarlo la mayor parte de los individuos que viven en un determinado medio. Costumbre que una vez constituida se ejerce con tal fuerza sobre los individuos, en forma que unos inconscientemente se adaptan a ella y otros conscientemente. Bajo este aspecto, es muy justo que el legislador haya dispuesto que dichas cláusulas de uso común se consideren incorporadas al contrato, porque si no se expresa voluntad contraria, es muy dable pensar que los contratantes la han aceptado y que tal vez por su misma generalidad creyeron innecesario consignarlas por escrito. Supongamos un contrato de arrendamiento en el que no se ha fijado plazo de duración. El contrato se refiere a un inmueble situado en el balneario de Salinas y se estipula el pago de 1.000 sucres por el tiempo que ocupará el arrendatario, la cosa arrendada. Ante la omisión de los contratantes en fijar el tiempo de arrendamiento, sería absurdo pensar que ese tiempo queda al arbitrio del arrendatario, pues en este caso estaría en su poder convertir dicho pacto en algo demasiado oneroso, y la interpretación correcta que cabe hacer es incorporando al texto del contrato las cláusulas de uso común que se estila en Salinas para la fijación del tiempo, pero no excede de 3 o 4 meses y que constituye la temporada de invierno que comienza a fines de diciembre. Sexta regla. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por las otras, dándose a causa uno el sentido que mejor venga al contrato en su totalidad. Esta regla tiene por objeto la unidad de la conclusión al hacer que las diferentes cláusulas tengan una interpretación armónica. Todo acto del hombre tiene su finalidad. Ese acto o medio puede ser uno solo o también compuesto por varios actos, pero en este último caso, todos tienen que tener cierta orientación igual, con el objeto de producir el fin perseguido. El doctor Felipe Borja, al comentar igual regla que para la interpretación de la ley dispone el Código Civil, dice, con la claridad de la exposición que le distingue lo siguiente: todas las partes de la ley, aquí diríamos del contrato, han de consultarse para deducir su sentido, porque todas ellas conspiran a un mismo fin, así como todos los miembros de un animal le dan vida, movimiento y actividad. Como ejemplo de esta regla voy a copiar uno transcrito por Potier y también por Escriche en sus obras citadas de la ley de Bersin. Conforme a esa ley se había dicho en un contrato de venta por primera cláusula que la heredad se había vendido uti optimus maximus, es decir, libre de todas las cargas reales. Por una segunda cláusula se había dicho que el vendedor no entendía salir garante sino por sus hechos,
Esta segunda cláusula sirve para interpretación de la primera y restringe la generalidad de los términos a este sentido, que el vendedor por la dicha primera cláusula no ha entendido prometer y asegurar otra cosa, sino que él no había impuesto carga alguna a su heredad, y que él era libre de todas aquellas que hubiese sido impuesta por otros y de las que no tenía conocimiento alguno. Potier, obra citada, página 85. Séptima regla. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. La intención de las partes como producto del interés individual es algo que no cambia fácilmente. Por lo tanto, nada más justo y racional que buscar la manifestación de dicha intención cuando un contrato es oscuro, en otros contratos que sobre la misma materia hubieran celebrado las mismas personas. Octava regla. Los contratos se interpretan por la aplicación práctica que hayan hecho de ella ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. Si el convenio se ha ejecutado por los contratantes, es lógico que la forma como se haya realizado constituye la intención de ellos, y por lo tanto sería ocioso estar buscando nuevas interpretaciones. Cuando uno de los individuos que interviene en el vínculo jurídico ha ejecutado o realizado el contrato, no podríamos atribuir a esa realización la característica de ser la intención de las partes, pues esto sería producir el medio para que uno de los individuos prepare una prueba contraria al texto del contrato indicador de su espíritu, para que la simple ejecución del contrato en forma unilateral constituya manifestación de la intención de ambos contratantes. Se requiere que dicha ejecución haya sido hecha con enuencias o consentimiento del contrato en relación jurídica. En ambos casos, la ejecución viene a ser una demostración tácita de la intención de los contratantes. Novena regla. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención en ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Las cosas que son oscuras y abstractas siempre se las comprende mejor con ejemplos, o sea, con la narración de un hecho práctico. Pero eso no quiere decir que la cosa explicada se reduce al ejemplo que se cita, pues entonces valdría más, para la mejor comprensión y claridad, citar ese hecho antes que la idea abstracta. Por esta razón, el legislador, comprendiendo la necesidad que hay en algunas ocasiones de dar un ejemplo, dispone que cuando así se estipulen los contratos, no se entenderán restringidos los convenios al ejemplo o caso prestado. Por otro lado, en muy pocas ocasiones se determina el ejemplo, porque ignorando los contratantes que en ese caso esté comprendido en lo pactado y considerándolo tal vez como el más importante, lo expresen para no dejarlo según el concepto de ellos fuera del alcance de lo del convenido, sin que ello quiera decir que la convención se refiere únicamente al hecho citado. Como ejemplo de esta última situación, en la que tendríamos que aplicar la regla que comentamos, podemos citar el siguiente. Pedro celebra un contrato de arrendamiento de una casa con Juan, y en el texto del contrato se dispone que Pedro, como arrendatario de la casa de Juan, está obligado a las reparaciones del techo de vidrio por las rupturas que ocasionen sus criados. Aparentemente podríamos pensar que el contrato entraña una limitación de la obligación que tiene el inquilino de efectuar las reparaciones locativas, reduciéndola únicamente a la reparación del techo de vidrio. Pero si aplicamos la regla de interpretación que estamos comentando, veremos que esta expresión del caso práctico es debido a la ignorancia de los contratantes que no conocían las disposiciones legales sobre el arrendamiento, que por disponer que las reparaciones locativas deben efectuarse por los arrendatarios, hacía innecesario determinar el daño que debe reparar el inquilino.
por ser de los llamados locativos. 10ª regla. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. A falta de la posibilidad de descubrir la intención de los contratantes, por medio de las reglas anteriores, nuestro legislador ha determinado como reglas últimas esta y la que a continuación comentaremos. El fundamento de esta regla estriba es la presunción de que el deudor, amante de la libertad como todo hombre, solo ha querido el mínimo de obligaciones, porque estos vínculos, en definitiva, como ya lo hemos dicho, son un cercenamiento de la libertad, un verdadero lazo a la autonomía humana. Por otro lado, el derecho tiene una aspiración estática, en el sentido de no querer los cambios jurídicos, a no ser que los intereses del individuo lo exijan y se manifieste mediante actos voluntarios, o que la conservación de la sociedad y sus fines lo requieran. Además, contribuye y tiene deseo de que los vínculos sean en todo caso lo más suaves o fáciles de cumplir, para que rápidamente el deudor cumpla con sus obligaciones y recupere su libertad civil, como podríamos llamarla. 11ª regla. Las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. En esta regla de interpretación última dada por nuestro código, el legislador ecuatoriano sanciona civilmente hechos inmorales constituidos por la mala fe de uno de los contratantes, al oscurecer estipulaciones de los contratos. Para aplicar esta regla según el tenor de la misma se requieren pues 3 condiciones. 1. Ambigüedad de las cláusulas. 2. Que sean dictadas o extendidas por una de las partes. 3. Que la parte que dictó o extendió dichas cláusulas haya estado obligada a dar una explicación. Cuando la oscuridad de las cláusulas se debe a ambas partes, no es posible aplicar esta regla, pues para esto es necesario que la culpa sea imputable únicamente a una parte, aquella sobre la cual recaerá la sanción. Cuasicontratos. Origen de la palabra cuasicontrato. El origen de esta palabra lo encontramos en los escritos del famoso jurisconsulto romano Gallo, quien en su obra dividió las fuentes de las obligaciones en contratos y delitos. Más tarde, cuando se dio cuenta de la influencia de su primera clasificación, al ver muchos hechos generados de obligaciones que quedaban fuera de ella, formuló otra clasificación y reunió todos aquellos hechos que, aunque originadores de vínculos jurídicos, no fueron incluidos en su primera clasificación, bajo la denominación de ex barris casaurum figuris, es decir, hechos variados y disconformes que no eran ni contratos ni delitos, non ex contracto, no ex delito. Queriendo Gallo posteriormente salvar su primitiva clasificación, dividió la última agrupación de las fuentes de obligaciones en 2 grupos que los denominó causi ex contratu nascitur y causi ex delito nascitur, de tal manera que la clasificación definitiva que de las fuentes de las obligaciones hizo Gallo es la siguiente: 1. Contrato. 2. Maleficio o delito. 3. Causi ex contratu. 4. Causi ex delito. La anterior clasificación fue tomada por los codificadores, en especial por Triboniano, que la consignó en las institutas que con el nombre de Justiniano son conocidas por nosotros en la actualidad. Débese a la labor de los prácticos romanos el hecho de que a las 2 últimas agrupaciones citadas se les haya dado una designación menos impropia y más breve, pues ellos, en vez de decir que las obligaciones nacían causi ex contratu y causi ex delito, se expresaban en el sentido de decir ex causi contractu y ex causi delito. Giorgi tomó la 5ª obra citada, página 15. Si al anterior grupo de las fuentes de obligaciones agregamos una 5ª
o sea la ley, que como ya lo he expresado, también constaba en el derecho romano. A propósito de las acciones, tendremos la clasificación moderna que consta en el artículo 1427 de nuestro código, igual al francés y cuyo origen está en la obra de Pothier. Sobre las obligaciones, pues este autor hizo suya la clasificación romana, trasladándola en esta forma a gran parte del derecho moderno. Significado de la palabra causa y contrato, según Giorgi. Causa y contrato es una palabra que gramaticalmente indica algo parecido al contrato, casi contrato, pero en la ciencia jurídica comprende una serie de hechos generadores de obligaciones que nada tienen de común con el contrato, como se considera el causa y contrato en la legislatura ecuatoriana. El artículo 1427 de nuestro código dice que las obligaciones nacen, entre otros, de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los causas y contratos. Lo que da a comprender que el causa y contrato surge de un hecho voluntario de la persona obligada. Pero este concepto es erróneo, porque aleja la posibilidad de que el causa y contrato pueda surgir del hecho voluntario de la persona a cuyo favor se genera la obligación o del hecho conjunto de ambas partes, como lo veremos más adelante. En el artículo 2266 de nuestro Código Civil se corrige en parte el erróneo sentido que el causa y contrato se da en el 1427, al decir que el causa y contrato nace del hecho voluntario ilícito de una de las partes, pues si bien da lugar a que interpretemos en el sentido que el hecho puede ser del acreedor como del deudor. Nadie dice ni permite pensar lo que el causa y contrato pueda surgir del hecho conjunto de los términos del vínculo jurídico personal. Pothier, en su obra de las obligaciones, tiene el mismo defecto que apuntamos en el texto del artículo 2266 de nuestro código, y nos reafirma en nuestro criterio de que la obligación por causa y contrato se puede generar del hecho voluntario ilícito, ya sea del acreedor o del deudor. La definición que de causa y delito da el autor mencionado es la siguiente: hecho de una persona permitido por la ley que lo obliga para con otra o obliga a otra persona para con ella, sin que entre ambas intervenga convención alguna. Fundamentos del causa y contrato. Los diferentes juristas que se han preocupado de este asunto no están de acuerdo en cuanto al fundamento de esta fuente de obligaciones, razón por la cual a continuación voy a citar los principales fundamentos que se ha dado para, al final, exponer mi criterio personal al respecto. Primer fundamento. Se dice que la razón para que los de causa y contrato surjan obligaciones es la de que existe un consentimiento tácito. Pero a este respecto, con mucha razón opina Giorgi que el consentimiento tácito vale tanto como el expreso, y que si realmente existiera dicho consentimiento, estaríamos ante un verdadero contrato y no ante un hecho diferente. Por otro lado, Ignacio, al anunciar como principio básico del causa y contrato la presunción del consentimiento, niega el consentimiento tácito, que dice que al ser este fundamento el verdadero, no cabría la posibilidad de que los locos, los interdictos y los ignorantes se obligasen mediante él. Segundo fundamento. La eficacia jurídica del causa y contrato tiene como fundamento la presunción de que existe el consentimiento mutuo de las partes, en atención a ciertos principios, pues todo hombre racional en las situaciones previstas por los causas y contratos aceptaría y realizaría los hechos que lo contradicen. Cébola tiene como verdadero este fundamento y dice lo siguiente en el tomo 19, página 380 de sus comentarios sobre el Código Civil. En cuanto a los causas y contratos, la equidad y justicia imponen la obligación de determinada conducta en casos que si no tienen el consentimiento previo del sujeto, se supone que lo hubieran tenido en el orden natural y regular de las cosas. Tercer fundamento. Del Rosso dice que la causa por la cual los causas y contratos generan obligaciones está en la igualdad violada, que exige sea restaurada. Cuarto fundamento. Para M. Planiol, según de Moue,
El fundamento es el enriquecimiento injusto. Quinto fundamento. R. de Moe dice que está en el acto voluntario del acreedor obtener nazca contra terceros ciertos derechos. Puede, en cierta manera, penetrar en el patrimonio de otro para hacer que se origine allí una deuda en su provecho, porque el acto que verifica para ello es conforme a cierto interés colectivo. Fundamento personal. En mi concepto creo que el fundamento no es uno solo, sino que varía en relación a cada causa y contrato, y en uno podríamos encontrar la presunción muy humana de que cada uno consciente en aquello que le trae utilidad, en otro la solidaridad humana hace que se presuma o se quiera hacer que nadie se vuelva más rico en perjuicio de una tercera persona, y en fin, de que quien quiere un antecedente debe también desear la consecuencia. El primer principio lo podemos ver dando existencia al cuasi contrato de gestión de negocios ajenos, el segundo en el pago de lo no debido y el tercero en el cuasi contrato de comunidad. Capacidad para los cuasi contratos. Las reglas de capacidad para los contratos no son aplicables al cuasi contrato, pues dichas reglas se basan en la posibilidad del consentimiento y sabemos por lo expuesto que el cuasi contrato no se fundamenta en dicho consentimiento, sino en el hecho voluntario de las partes, que tiene trascendencia jurídica creadora de vínculos por mandato de la ley, que a su vez se funda en varios principios de justicia. Por el hecho voluntario de otra persona, en virtud de cuasi contrato, puede surgir obligaciones a favor o en contra de una persona, por incapaz que sea de prestar consentimiento. Ejemplo, en caso de que una persona, sin ser representante legal de un menor y sin autorización de su guardador, realizará acto de gestor oficioso en provecho de los negocios de tal menor. Esa simple actuación tiene la posibilidad de generar obligaciones a cargo del menor, que como sabemos no puede ser capaz de prestar consentimiento. No sucede lo mismo en cuanto a las condiciones personales del autor del hecho voluntario, y así, por ejemplo, tratándose del propósito necesario para que obligue al menor adulto que recibe la cosa sin autorización de su curador, se requiere que el depositario sea persona de sana razón según lo dispone el artículo 2225 del Código Civil. Potiere, obra citada, página 100 y Barros Errázuriz. Prueba de los cuasi contratos. Según el autor citado en el párrafo que precede, los principios que rigen la prueba en materia de las obligaciones contractuales no deben ser aplicados a los cuasi contratos. En efecto, el artículo 1700 del Código Civil ecuatoriano dice que no se admitirán las pruebas de testigos para las obligaciones que excedan de 170 súqueres, principio que si lo aplicáramos a los cuasi contratos, por ejemplo, al depósito necesario en manos de un menor adulto, daría como resultado que no sería posible que se efectúe ese cuasi contrato nunca, pues es difícil, si no imposible, que en las condiciones de urgencia que se realiza se esté preocupando el depositante de dejar la constancia por escrito. En el cuasi contrato del gestor oficioso, cuando la mala administración obliga a indemnizar los perjuicios, tampoco podríamos exigir la prueba por escrito. El perjudicado puede probar la administración y los perjuicios causados con testigos, pues las indemnizaciones se fijarán en el juicio por medio de peritos, y sería un absurdo negar la acción del cuasi contrato, fundándose en la falta de prueba por escrito, lo que sería imposible obtener si tomamos en consideración que esa prueba por escrito debe ser con intervención de ambas partes, y el perjudicado casi nunca está presente en el momento del hecho que genera la obligación. Diferencia del cuasi contrato con el contrato. La diferencia entre estas dos fuentes de obligaciones estriba en el consentimiento mutuo de las partes sobre el objeto del vínculo jurídico, y dando existencia al contrato no se encuentra en el cuasi contrato. Puede haber en este último, como ya lo vimos, hecho voluntario de ambas partes pero sobre conceptos o asuntos diversos. Así, por ejemplo, en el cuasi contrato de pago indebido hay dos hechos voluntarios de naturaleza diversa, que son el de recibir y el de pagar, pero no consentimiento sobre un mismo hecho.
Diferencia en el cuasi-contrato y el cuasi-delito. Las diferencias que existen entre estos dos hechos generados de obligaciones son las siguientes. El hecho originador del cuasi-contrato es un hecho de carácter lícito, permitido por las leyes, mientras que el originador del cuasi-delito es un hecho que por causa daño es ilícito y sancionado en muchas ocasiones por la ley penal. El cuasi-contrato es un atentado contra la igualdad social, mientras que el cuasi-delito es contra la seguridad social. El cuasi-contrato tiende a evitar un daño en la propiedad ajena, mientras que el cuasi-delito tiene como finalidad remediar y restaurar los derechos violados. Diferencia entre el cuasi-contrato y la ley como fuente inmediata de obligación. Respecto a este punto, la opinión personal, apoyada en el criterio de distintos tratadistas de derecho civil, como René de Meaux y George, es la de que el cuasi-contrato no tiene caracteres específicos que lo diferencian de la ley como fuente de obligaciones. En efecto, si recordamos los fundamentos que para el cuasi-contrato existen, veremos que son los mismos que determinan la existencia de muchas obligaciones legales, que el hecho voluntariado de una de las partes y de carácter lícito, que muchos autores han atribuido como característica específica de los cuasi-contratos, también se encuentra en las obligaciones legales, que reconocen también un hecho humano como antecedente. Así, por ejemplo, el poseedor de buena fe vencido tiene asimismo derechos a que se le abonen las mejores útiles, hechas antes de la contestación de la demanda, y esta obligación que tiene a su favor ha nacido de un acto voluntario de él, de carácter lícito que no se llama cuasi-contrato, y que está involucrado dentro de la fuente de obligaciones que se denomina la ley. Por otro lado, no hay materialmente ninguna analogía ni regla general para los cuasi-contratos determinados en nuestro código. Cada uno tiene sus disposiciones especiales diferentes a las del otro, de tal manera que no hay ninguna ventaja al agruparlas dentro de una determinada denominación, que no es capaz de sugerirnos ideas comunes al grupo.